7:40, hora del este en los Estados Unidos, 8:40, hora de Venezuela. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó este lunes a elecciones legislativas y regionales para el próximo 27 de abril, a pesar de no haber divulgado los resultados desglosados de los comicios presidenciales. El derecho a elegir fue confiscado el pasado 28 de julio, así lo aseguró César Pérez Vivas, quien está el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días, un placer estar con usted y con todos los seguidores de BPI Televisión a esta hora de la mañana. Efectivamente, volvemos a enfrentar una política de disimulo, de simulación electoral de parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que pretende pasar la página del fraude cometido el pasado 28 de julio, cuando el pueblo venezolano, de manera mayoritaria, 70% de los que pudimos votar, hubo un porcentaje muy grande de venezolanos a los que se le impidió el derecho a votar, decidimos sacar a Maduro de Miraflores y él desconoció ese mandato y con el fraude y la fuerza de las armas sigue allí instalado en el Palacio de Miraflores. Entonces nosotros hemos dicho claramente que en Venezuela el voto está confiscado y tenemos la obligación de conquistar el derecho al voto. Creemos en el voto, la herramienta es el voto para resolver los conflictos en una sociedad, pero Maduro solamente quiere disimular que hay elecciones haciendo un proceso como el que anunció ahora su oficial, su asesor o encargado de asuntos electorales, Elvis Ambrosio. ¿Participará la oposición venezolana en este llamado a las elecciones? Lo que podríamos llamar la oposición verdadera, auténtica, obviamente no le va a hacer el juego a Maduro. Pero hay factores que vienen de política de connivencia con la dictadura, que han sido designados directivos del partido por sentencias del gobierno, sin que estos personajes representen a ninguna de las organizaciones conocidas en la política venezolana. Si usted ve los partidos históricos y los partidos recientes, todos están confiscados, todos tienen directivos nombrados por el Tribunal Supremo que obedecen las instrucciones de Miraflores y simulan ser opositores, pero cuando usted los escucha hablar y los ve actuar, son más felicitadores, más entregados a la dictadura que los propios diputados del Partido Socialista Único de Venezuela. De modo que estamos frente a personajes que realmente no representan a la sociedad democrática, porque además la sociedad democrática definió un liderazgo el año pasado, el año 2022, el año 2023 en las primarias, cuando se eligió a María Corina Machado como líder y conductora del proceso político. Y obviamente los que participamos allí, los que hemos estado en esa lucha, formamos parte de un equipo de conducción que le está diciendo a Venezuela la necesidad de hacer valer primero el resultado del 28 de julio, garantizar el cambio de los poderes públicos nacionales que ya fueron elegidos oportunamente por el pueblo venezolano y que Maduro ha desconocido. Me refiero a la Asamblea Nacional del 2015, que fue clausurada por Nicolás Maduro, y ahora la elección presidencial. Y de estos dos poderes, que son los que derivan del voto popular, pues obviamente el gobierno ha confiscado los demás poderes públicos y estamos frente a una dictadura que se sostiene sobre la base del terror y que carece de toda legitimidad y de toda legalidad. ¿Quiénes son esos personajes que han dicho sí a postular sus candidaturas? Pero los mismos que fueron en el 2024 a elecciones supuestamente como candidatos distintos a Arnaldo González Urrutia. Esos personajes siguen allí, siguen representando los partidos históricos y nuevos. Me refiero a partidos como el mío, el Partido Social Cristiano COPEI, del cual yo he sido dirigente toda la vida, confiscado por unos personajes que el gobierno nombró, el Partido de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, todos esos partidos. Y bueno, vamos a ver ahora si de los que no participaron en el 2024, digamos, apoyando esos elementos fraccionalistas, ahora van a concurrir o no. Entonces vamos a esperar que se concrete, pero yo lo vengo sosteniendo que un verdadero luchador democrático que quiere hacer valer el voto ciudadano tiene que exigirle primero a Maduro que respete el resultado del 28 de julio y no venir a decir que sí, que él es el presidente legal, cuando todo el mundo sabe que hubo un fraude el 28 de julio en nuestro país.
Ahora, Elvis Amoroso ha dicho que el proceso va a ser transparente, que se van a hacer las auditorías correspondientes, pero luego que se firme ese acuerdo de aceptación de las condiciones, pues ya los participantes deberían reconocer sin derecho a réplica los resultados electorales. Ya ese es un formato, un protocolo que ellos han puesto en práctica. Ellos pretenden que uno le firme antes de actuar, como si ellos fueran santos y puros, una especie de cartaval, según la cual lo que ellos digan es santa palabra. El señor Amoroso sale diciendo que va a hacer auditorías y no ha hecho las auditorías el 28 de julio, no ha publicado las actas, tiene clausurada la página web del CNE, pero además, lo ha dicho recientemente el señor Ameliach, que es otro de los miembros de la Camarilla Roja, que los dirigentes y los partidos políticos, organizaciones que hemos denunciado el fraude, no tenemos derecho a participar en elecciones, porque ellos quieren unas elecciones donde participe el PSUV y sus agentes colaboracionistas a los fines de dar una imagen de elección, pero no hay elección. Y el propio Amoroso, que es el vocero del fraude, anunció, por ejemplo, un resultado absolutamente irracional con motivo de un referéndum en diciembre del año 2023 del Esequibo, cuando dijo que habían 10 millones de votos, nunca mostró actas, nunca mostró nada, y luego en la elección presidencial, cuando se robaron las elecciones presidenciales, y entonces pretenden que nosotros salgamos como si no hubiese pasado nada a avalar esta situación y salen personajes, unos de buena fe y otros comprados y agentes de la dictadura, a decir, no, tenemos que participar porque hay que cuidar los espacios. Y yo he preguntado cuáles son los espacios, porque hoy en día, lamentablemente en Venezuela, todos los poderes están controlados y confiscados por Miraflores. Hoy en día no hay un gobernador que tenga competencias autónomas, que pueda desarrollar su gestión conforme lo es el espíritu del texto constitucional, que todas las competencias fundamentales de los estados y los municipios están confiscadas por el poder central. Ni siquiera la nómina se la permiten pagar. Se le quitaron las competencias a los estados en todas las materias y además los tienen allí prácticamente forzados. Si no acatan las instrucciones del poder, son expulsados de sus cargos con expedientes armados y van a la cárcel, como ha pasado con el alcalde de Carola, el alcalde de Maracaibo, el alcalde de Tinaquillo, el alcalde de San Juan de Colón del Táchira. Decenas de alcaldes que los han sacado empujones de los cargos porque simplemente optan por la alternativa democrática, denuncian la violación de derechos humanos y además recientemente pues están denunciando el fraude cometido en la elección presidencial. De modo que aquí no hay espacio posible, aquí lo que está planteado es que Venezuela recupere la democracia y nosotros como comando de resistencia, como comando por la democracia, estamos enfocados en que la nación venezolana y el mundo reconozcan que nosotros ganamos las elecciones del 28 de julio, que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y que Nicolás Maduro es un usurpador que está ocupando de manera ilegítima, ilegal, el Palacio de Miraflores. Vamos a hablar acerca del tiempo. La convocatoria se ha hecho para el 27 de abril. ¿Qué establecen las normas o las leyes electorales en torno al tiempo que se requiere para poder realizar unas elecciones? Primero, es una convocatoria atropellada. Segundo, es una convocatoria que se hace sin que se hayan, sin que estén próximos a vencerse los poderes de esos, el lapso de esos poderes. Esos poderes terminan en noviembre, en diciembre. La Asamblea Nacional, por ejemplo, debería instalarse el 5 de enero del año que viene, si se cumplieran los lapsos constitucionales, pero se hace en abril, que precisamente necesitan hacer atropelladamente todo esto sin dar oportunidad, por supuesto, porque no lo permiten, registrar partidos políticos, organizar plataformas electorales. Por otra parte, no le van a permitir a los venezolanos inscribirse en el registro electoral. No hay posibilidad alguna de que los venezolanos, por ejemplo, los jóvenes, hay más de 1,5 millones de jóvenes que no pudieron votar en la elección presidencial porque el lapso que se estableció y los lugares que se abrieron para la inscripción electoral fueron realmente muy poquitos, de modo que no se estimuló la participación juvenil, no se le permitió a los venezolanos migrantes dentro del territorio nacional, es decir, los que, por ejemplo, del Táchira vinieron a Caracas o los de Caracas se fueron para los valles del Tuy. Esa gente no pudo inscribirse porque no hubo tiempo, porque no se hizo, no se dio información, porque no se sabía dónde estaban los puntos de inscripción.
Y obviamente los venezolanos en el exterior son más de 3 y 4 millones de venezolanos que nunca han podido votar y que Maduro les niega el derecho al voto. Entonces estamos frente a un régimen que tiene un sistema electoral fraudulento, con elementos electorales confiscados. Nosotros, superando todos los obstáculos, le demostramos que somos mayoría el 28 de julio y aún así desconocieron el resultado. Dijeron que había un ataque cibernético, que en 24 horas reponían la página web del Consejo Nacional Electoral y hoy, a esta hora que estamos hablando, usted se mete en el internet y la página web sigue clausurada porque no quieren ofrecer información, que no tienen cómo demostrarle al mundo el resultado que anunció Elvis Amoroso la madrugada del 29 de julio del 2024. Sí, esto ha provocado reacciones en contra. Este es el caso de María Corina Machado, quien dice que hasta que no entre en vigor los resultados del 28 de julio, pues nadie debería participar en este tipo de comicios. Participar o no participar, ese es un dilema. Algunos dicen, bueno, si participo me presto a sus condiciones y a su juego, y si no participo cedo los espacios. ¿Cuál es su visión sobre esto? Lo he dicho claramente en mi último artículo ayer en el Diario Nacional acá de Caracas, cuando digo categóricamente qué espacio estamos hablando. Si hoy en día los poderes regionales están confiscados, a usted lo eligen gobernador, alcalde y le nombran un paralelo, ¿verdad? Un protector, lo llaman ellos. Y si la situación ya es muy incómoda, te sacan, te inventan un juicio y te meten preso. Porque Maduro y su camarilla, desde que perdieron la Asamblea Nacional del 2015, montaron un Tribunal Supremo de Justicia Express. Luego montaron una Asamblea Constituyente en el 2017, donde instalaron una fiscalía al margen también del orden jurídico nacional, ilegalmente, y desde allí pues tienen perseguido y criminalizado a todo el mundo. Entonces, la participación no es un problema táctico y estratégico de la política, eso no es un dogma de fe, en una dictadura sobre todo. Usted puede aprovechar en algunas circunstancias que se abra un espacio para poder actuar como hicimos nosotros en el 2024, pero llega un momento en el cual ya no es posible ni siquiera hacer política. Hoy en día no hay espacio en Venezuela para que la dirigencia democrática actúe. Nosotros estamos todos los dirigentes que denunciamos el fraude, que no aceptamos el fraude, estamos criminalizados, hostigados. Tenemos más de 250 dirigentes calificados de primera línea en las cárceles de Venezuela. Tenemos 2.000 presos políticos o enjuiciados políticos, porque han liberado algunas personas, pero siguen sometidas a proceso judicial, a presentación. Estamos hablando de más de 3.000 ciudadanos criminalizados, la mayoría en prisión, otros en una libertad condicionada, porque repito, tienen que estarse presentando, están sometidos a un juicio y están amenazados. Si te metes en política, si participas con la oposición, vuelves para Tocorón o vuelves para Tocuyito. Entonces estamos frente a un país donde no hay respeto por los derechos políticos de los ciudadanos, ni siquiera por los derechos civiles fundamentales. Derecho al libre tránsito no es posible porque tienen el país lleno de policías y alcabalas de matraqueo y pasa un ciudadano y si en el teléfono tiene una foto de María Corina Machado o de cualquier dirigente político, inmediatamente es extorsionado, criminalizado. Hay una campaña de hostigamiento al ciudadano en toda Venezuela. No hay derecho a la manifestación pública. Nosotros no podemos salir a la calle a hacer una manifestación porque inmediatamente llega la fuerza pública o llegan los colectivos a intimidar y a actuar contra la ciudadanía que ejerce el derecho a la protesta. No hay posibilidad de tramitar el registro de un partido político porque los partidos políticos nacen o desaparecen de manera automática por un mensaje de WhatsApp o por una orden del computador. Es decir, los procesos, los requisitos que la legislación en un momento estableció, eso no importa. Si usted es amigo de Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello, te dan un partido político en 24 horas. Pero si usted tiene un partido político histórico, pues te lo quita con una sentencia judicial y no te permiten ni siquiera participar. Luego viene todo este tema del bloqueo de las candidaturas. Hasta hace unos años, la figura era la inhabilitación que establece la ley orgánica de la Contraloría, figura que está totalmente cuestionada porque no está adecuada a la Constitución y hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresando claramente su inviabilidad. Sin embargo, hoy en día ni siquiera se aplica la figura de la inhabilitación administrativa. Simplemente usted me cae mal, usted no forma parte de la gente que nos parece adecuada y no se permite su inscripción. Y el mejor caso se llama Corina Lloris. Corina Lloris fue seleccionada
como candidata a la oposición, una vez que inhabilitaron de forma arbitraria, ilegal, inconstitucional a María Corina Machado, y a ella ni siquiera le hicieron un expediente, simplemente no pudo inscribirse. No, el sistema no abría, no se le permitía inscribir, y así se hace con todo aquel que le resulte incómodo o no sea del agrado de la cúpula rosa. Entonces, no hay posibilidad de postularse, pero tampoco hay libertad de expresión en Venezuela. Los dirigentes políticos no podemos acudir a una emisora de radio porque inmediatamente la emisora, las poquitas que quedan son clausuradas. Ejercer el periodismo para un comunicador social en Venezuela es prácticamente arriesgar la libertad. ¿Por qué? Porque inmediatamente es criminalizado. Vea todo el número de periodistas que están presos por precisamente transmitir y comunicar la realidad. Entonces, es un país donde no hay libertad de expresión, un país donde no hay libertad de movimiento, un país donde no hay derecho a la protesta, un país donde no hay la posibilidad de hacer campaña electoral, porque además el que facilite o colabore con la campaña de la oposición inmediatamente es criminalizado, como ocurrió con gente que hasta vendió unas empanadas, llegaron a cerrarle el negocio por allá en el sur del Guárico, en una oportunidad a unas señoras, porque atendieron a María Corina Machado, o muchas veces cerrando hoteles, porque nosotros los dirigentes íbamos a los hoteles de las ciudades. Todo ese tipo de criminalización, de hostigamiento, ha sido la fórmula como esta gente de la dictadura impide el libre desarrollo de la política. Que no hay ninguna garantía para hacer una campaña. Solo pueden hacer campaña, obviamente, los personajes tarifados que el gobierno tiene con las tarjetas de nuestros partidos para que ellos ejerzan la supuesta representación de la sociedad democrática. Bueno, ahora el 27 de abril, cuando hagan esa elección, van ustedes a apreciar los centros de votación vacíos, porque esos personajes, igual que Maduro, no representan a nadie y no convocan al pueblo de Venezuela. ¿En qué estatus está en este momento la oposición? Porque vemos, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia en esta gira es atendido por la presidenta Dina Boluarte, quien instó a los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional a tener una posición más contundente sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. ¿Ha hecho falta mayor apoyo de la comunidad internacional en este sentido? Bueno, se ha tenido bastante apoyo, pero siempre es necesario más. Y sobre todo con una camarilla perversa como la que hoy usurpa el poder en nuestro país, es fundamental que la presión se incremente para que estos señores finalmente entreguen el poder que perdieron el 28 de julio, porque nosotros estamos sostenidos sobre una verdad que nadie tiene en duda en el mundo, y es que ganamos las elecciones. Y estos señores la desconocieron, le dieron un golpe del Estado a la soberanía popular. Y entonces se molestan porque nosotros decimos esto y obviamente ellos quieren que uno vaya allá a Miraflores a rendirle pleitesía al usurpador y a decir que él ganó unas elecciones que todo el mundo sabe que perdió. El mensaje final, en un minuto, para las personas que nos están viendo, esas personas que de pronto están desesperanzadas o que se sienten frustradas porque ni siquiera pueden levantar la voz porque no tienen esa posibilidad. Bueno, nos toca que tener en primer lugar una coraza espiritual, una fuerza espiritual que nos permita resistir la ignominia, resistir la mentira, la manipulación, el hostigamiento y obviamente mantener firme en todas las comunidades, es decir, en las organizaciones, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, en la convicción de que nosotros somos la democracia, que nosotros representamos la mayoría, que Maduro representa la miseria, la muerte, la usurpación, la violación de los derechos humanos y que estemos preparados porque va a llegar el día en el cual estos señores tendrán que rendirle cuentas al mundo, a la nación y a Dios por este comportamiento absolutamente contrario a la ley y a la moral que han venido desarrollando. Gracias por estar con nosotros y por siempre aceptar nuestra invitación. Feliz día para usted. Feliz día para ustedes todos y que Dios nos acompañe en esta lucha por rescatar la nación venezolana de las manos de la barbarie roja que hoy la usurpa y la somete. Feliz día. Feliz día. Estas son las palabras de César Pérez Vivas. Él es abogado, fue gobernador del estado Táchira, dirigente político venezolano, compartiendo el día de hoy su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en Buenos Días. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Al regreso, mucha más información.